No espero ni solicito el crédito del lector por la extraordinaria y sin embargo tan familiar historia que contaré. Locura sería esperarlo, en un caso cuyas pruebas incluso mis propios sentidos se niegan a aceptar. Sin embargo, no estoy loco, y ciertamente no estoy soñando. Pero como puedo morir mañana, quiero aliviar mi espíritu hoy. Mi objetivo inmediato es mostrar al mundo, simple, sucinta y sin comentarios, una serie de meros acontecimientos domésticos. En sus consecuencias, estos acontecimientos me aterrorizaron, me torturaron, me destruyeron. Sin embargo, no voy a tratar de aclararlos. La sensación que despertó en mí era casi exclusivamente la del terror. Muchos otros parecerán menos terribles que extravagantes. Más tarde, será posible que se encuentre algo de inteligencia que reduzca mi fantasía a una banalidad. Cualquier inteligencia más serenísima, más lógica y mucho menos excitable de lo que la mía encontrará solo en circunstancias, ya que verifica con el terror una secuencia bastante normal de causas y efectos. En mi infancia me notó la docilidad y la humanidad de mi carácter. Tan noble fue la ternura de mi corazón que terminé convirtiéndome en un juguete de mis compañeros. Tenía un cariño especial por los animales y mis padres me permitieron tener una gran variedad de ellos. Con ellos pasé la mayor parte de mi tiempo y nunca me sentí tan feliz como cuando les di comida y los acaricié. Esta faceta de mi carácter se acentuó con los años, y cuando un hombre, allí encontré una de mis principales fuentes de placer. En cuanto a los que han tenido un cariño por un perro fiel y astuto, no hace falta preocuparse por explicarles la naturaleza o la intensidad de la compensación que se le puede quitar. En el amor desinteresado de un animal, en el sacrificio de sí mismo, algo que va directo al corazón de aquellos que tantas veces han sido capaces de demostrar la mezquina amistad y la frágil fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve la felicidad de encontrar en mi esposa una disposición mental que no fuera contraria a la mía. Viendo mi gusto por los animales domésticos, nunca perdí la oportunidad de proporcionarme algunos especímenes de las especies más agradables. Teníamos pájaros, peces dorados, un perro hermoso, conejos, un mono y un gato. Este último era un animal notablemente fuerte y hermoso, completamente negro y excepcionalmente inteligente. Cuando hablamos de su inteligencia, mi esposa, que no era en absoluto impermeable a la superstición, hizo frecuentes alusiones a la creencia popular de que considera a todos los gatos negros como brujos disfrazados. No quiero decir que mencionaría este tema siempre seriamente, y si me refiero ahora a esto no es por ninguna razón especial, sino solo porque me vino a la mente. Plutón, el gato se llamaba, era mi amigo favorito y compañero de juego. Solo podía comer y seguirme por todas partes, dentro de la casa. Incluso estaba con dificultad que podía evitar que caminara por la calle. Nuestra amistad ha durado así varios años, durante los cuales mi temperamento y carácter han sufrido un cambio radical. Me avergonza de confesarlo, para peor, debido al demonio de la intemperancia. De un día a día se volvió más taciturno, más irritable, más indiferente a los sentimientos de los demás. Me permitió usar un lenguaje brutal con mi esposa. Con el tiempo, incluso usé la violencia. Por supuesto, mis pobres pequeños animales sintieron la transformación de mi personaje. No solo los despreciaba, sino que los trataba mal. Sin embargo, para Plutón aún albergaba una cierta consideración que no me permitía maltratarla. En cuanto a los demás, no tenía escrúpulos en maltratar a los conejos, al mono, e incluso al perro, cuando por casualidad o por afecto se cruzaron en mi camino. Pero la enfermedad me cuidó, porque enfermedad se parece a la del alcohol. Y finalmente, incluso a la propia Plutón, que envejecía y, en consecuencia, algo traviesa, incluso la propia Plutón comenzó a sentir los efectos de mi malvado personaje. Una noche, cuando volví a casa, completamente intoxicado, de vuelta de uno de los tugurios de la ciudad, me pareció que el gato evitó mi presencia. Lo atrapé, y él, horrorizado por la violencia de mi gesto, me golpeó ligeramente en su mano con sus dientes. Una furia de demonios se apoderó de mí inmediatamente. No me reconocí. Se diría que mi alma original había estado envolvente en mi cuerpo en un instante y más que demoníaco, saturado con un poco de cerebro, estremecido en cada fibra de mi cuerpo. Tomé un cuchillo del bolsillo del chaleco, lo abrí, agarré al pobre animal por el cuello,
y saqué deliberadamente un ojo fuera de órbita. Quemé la vergüenza y me estremezco al escribir esta atrocidad abominable. Cuando, con la mañana, la razón se volvió hacia mí, cuando los vapores de mi noche de estupidez se disiparon, experimenté una sensación mixta de horror y remordimiento por el crimen que había cometido. Pero era una sensación frágil y equívoca y mi espíritu se mantuvo insensible. Me sumergí de nuevo en los excesos, y rápidamente me ahogué en el alcohol todo el recuerdo del acto. Sin embargo, el gato se curó lentamente. La órbita ahora vacía en realidad tenía un aspecto horrible, pero el animal no parecía estar sufriendo. Deambulé por la casa como siempre, pero, como era de esperar, huiría aterrorizada cuando me acercaba. Sin embargo, todavía tenía suficiente de mi viejo corazón para sentirme agravado por esta evidente antipatía por parte de un animal que una vez me gustó tanto. Pronto esta sensación dio paso a la irritación. Y para mi caída final e irrevocable, el espíritu de perversidad hizo entonces su aparición. De este espíritu no sana la filosofía. Sin embargo, no estoy más seguro de la existencia de mi alma que del hecho de que la maldad es uno de los impulsos primitivos del corazón humano. Una de esas facultades primarias o sentimientos no deseados, que ha dado una dirección al carácter del hombre. Quien no se ha sorprendido 100 veces cometiendo una acción tonta o vil, por la única razón de saber que no debería cometerlo. No tenemos una inclinación perpetua, a pesar de lo mejor de nuestro juicio, de violar lo que constituye la ley, solo porque sabemos que lo es. Y digo que este espíritu de maldad surgió para mi pérdida final. Fue este alma insondable anhelando atormentarse a sí misma, por ofrecer violencia a su propia naturaleza, hacer el mal solo por el mal, lo que me obligó a continuar, y finalmente, a consumar el mal que infligía al animal inofensivo. Una mañana, a sangre fría, pasé un nudo rancio alrededor de mi cuello y lo colgué en la rama de un árbol. Lo colgué con lágrimas saliendo de mis ojos y con el remordimiento más amargo en su corazón. Lo colgué porque sabía que tenía afecto y porque sabía que no me había dado una razón para la carga de ser llevado. No le había dado culpa. Lo he colgado porque sabía que había tenido afecto por la misericordia. No se me dio una razón para la suciedad. La noche del mismo día en que se perpetró este acto cruel, me desperté de dormir a los gritos de Fegocia. Las cortinas en mi cama estaban en llamas. Toda la casa era un rasero. Fue con gran dificultad que mi esposa, una criada y yo logramos escapar del fuego. La destrucción estaba completa. Todas mis posesiones materiales fueron destruidas, y a partir de entonces me sumergí en la desesperación. Soy superior a la debilidad de tratar de establecer una secuencia de efecto de causa entre la atrocidad y el desastre. Me limito, sin embargo, a narrar una cadena de eventos y no quiero dejar ni siquiera un eslabón incompleto. En los días siguientes al incendio, visité las ruinas. Las paredes, excepto una, habían sido completamente masacradas. Esta excepción consistía en una tabique interior, no muy espesa, que era apreciable en el centro de la casa, y contra la que una vez estaba la cabeza de mi cama. El yeso había resistido en gran medida la acción del fuego, un hecho que atribuyo haber sido restaurado poco antes. Al lado de este muro se había unido a una multitud densa y mucha gente parecía estar examinando un área en particular, con minucias y gran atención. Mi curiosidad fue despertada por las palabras extraño, singular y otras expresiones similares. Me acerqué y vi, como si hubiera sido grabado en el douno, en la superficie blanca, la figura de un gato gigantesco. La imagen fue dibujada con una precisión realmente asombrosa. Alrededor del cuello del animal había una cuerda. Apenas vi la aparición, porque ni siquiera podía pensar que era otra cosa. Mi maravilla y mi terror eran inmensos. Finalmente, la reflexión me ayudó. Recordé que el gato estaba ahorcado en un jardín por la casa. Después de la alarma de incendios, el citado jardín fue inmediatamente invadido por la multitud y por alguien que debió cortar la cuerda del gato y debió lanzarla a mi habitación, a través de una ventana abierta. Esto debe haberse hecho probablemente con la intención de despertarme. La caída de las otras paredes había comprimido a la víctima de mi crueldad en la sustancia del yeso recién aplicado y cuya cal, combinada con las llamas y amoníaco del cadáver, había producido la imagen tal como la veía.
Así que habiendo satisfecho mi razón que totalmente mi conciencia con respecto al extraordinario hecho descrito anteriormente, no lo dejó, sin embargo, de causar una profunda impresión en mi imaginación. Durante meses no pude liberarme del fantasma del gato, y durante este periodo recurrí al espíritu una especie de sentimiento que parecía remordimiento, pero que no lo era. Llegué al punto de llorar la pérdida del animal y mirar a mi alrededor, en los sórdidos tugurios que ahora frecuentaba con asiduidad, otro animal de la misma especie y bastante similar que llenó su lugar. Una noche, estaba sentado medio aturdido en una guarida más que infame. Mi atención fue despertada por un objeto negro descansando encima de uno de los enormes tonos de ginebra o ron que constituía el mobiliario principal del compartimento. Hubo minutos que miré a la parte superior de la cuba, y lo que ahora me sorprendió fue que no me di cuenta antes del objeto que estaba encima. Me acerqué a él y toqué con su mano. Era un gato negro, un gato enorme, tan grande como Plutón y similar a él en todos los aspectos excepto uno. Plutón ni siquiera tenía un solo pelo blanco en su cuerpo, mientras que este gato tenía una mancha blanca, grande pero indefinida, que cubría toda su región del pecho. Cuando lo toqué, inmediatamente se levantó y ronroneó duro. Me cepilló de la mano, y me pareció contento de haberlo notado. Este era el animal que estaba buscando. Inmediatamente le propuse la compra al dueño, pero este no tenía nada que reclamar por el animal, no sabía nada de ello, nunca lo había visto hasta entonces. Continué cuidándolo, y cuando me preparaba para ir a casa, el animal estaba dispuesto a acompañarme. Permítanme hacerlo, apoyándome de vez en cuando para acariciarlo mientras caminamos. Cuando llegó a casa, se adaptó pronto y pronto se volvió muy amistoso con mi esposa. Por mi parte, no pasó mucho tiempo antes de que un disgusto por él apareciera en mí. Era exactamente lo contrario de lo que esperaba, pero no sé cómo o por qué, su evidente ternura para mí, me disgustó y me molestó. Lentamente, poco a poco, estos sentimientos de disgusto y molestia se han convertido en la amargura del odio. Evité al animal. Un cierto sentimiento de vergüenza y el recuerdo de mi antiguo acto de crueldad me impidieron maltratarlo físicamente. Me abstuve durante semanas de maltratar o ejercer cualquier violencia sobre ella, pero poco a poco llegué a alimentarle un horror indecible y a huir silenciosamente de su aborrecible presencia desde el aliento de la peste. Lo que sin duda aumentó mi odio al animal fue averiguarlo, la mañana del día siguiente trayéndolo a casa, que, como Plutón, también había sido privado de uno de sus ojos. Esta circunstancia, sin embargo, despertó más afecto en mi esposa, que, como he dicho, poseía en alta medida ese sentimiento de humanidad que había sido en tiempos característicos de mí y la fuente de muchos de mis placeres más simples y puros. Con mi aversión al gato parecía crecer en él su preferencia por mí. Seguí mis pasos con una relevancia que sería difícil hacer entender al lector. Cada vez que me sentaba, se acurrucaba debajo de mi silla o saltaba de rodillas, cubríme con sus asquerosas caricias. Si me levantara a caminar, me metía entre los pies y casi me hacía caer, o metiendo sus largas y afiladas garras en mi túnica, me subía al pecho. En esos momentos, aunque mi voluntad era matarlo con un golpe, se le impidió hacerlo, en parte por el recuerdo de mi crimen anterior pero, sobre todo, debo confesarlo, por un verdadero miedo al animal. Este miedo no era exactamente el miedo a un mal físico. Sin embargo, es difícil para mí definirlo de otra manera. Casi me avergonzaba de admitir, sí, incluso aquí, en esta célula de malhechor, me avergonza admitir que el terror y el horror que el animal me infundió era una adición mayor a una de las fantasías más perfectas que se pueden concebir. Mi esposa había llamado varias veces la atención sobre la apariencia de la mancha de pelo blanco de la que ya he hablado, y que era la única diferencia aparente entre el extraño animal y el que había eliminado. El lector recordará que esta marca, aunque grande, fue originalmente bastante indefinida, pero poco a poco, en fases casi imperceptibles, y que durante mucho tiempo mi razón luchó por rechazar como fantasiosa, finalmente había asumido una estricta nitidez de contornos. Ahora era la imagen de un objeto que me disgusta mencionar, y así lo odiaba y temía por encima de todo, y me habría visto libre del monstruo si me hubiera atrevido. Ahora era la imagen de una cosa abominable y siniestra, la imagen de la horca, o una máquina sombría y terrible de horror y crimen, de agonía y muerte. En ese momento,
En realidad era un miserable más grande que toda la miseria humana. Y una bestia bruta que como yo había destruido con desprecio. Una bestia bruta que me mandaba, un hombre, hecho a la imagen del Altísimo. Ni de día ni de noche. Nunca, nunca más, he conocido la bendición del descanso. Durante el día el animal no me dejaba un momento. Por la noche, cada hora, cuando me despertaba de mis sueños lleno de angustia indefinible, era sentir el aliento cálido de esa cosa en mi cara y su enorme peso, encarnación de una pesadilla que no tenía fuerzas para evitar, pesando eternamente en el corazón. Bajo la presión de tormentos como estos, los restos débiles del bien que había en mí desaparecieron. Los pensamientos pecablanos solo eran familiares para mí, el pensamiento más oscuro e infame de los pensamientos. La tristeza de mi temperamento aumentó hasta que se convirtió en odio de todo y de toda la humanidad. «Caballeros», dijo por fin, mientras subían las escaleras. «Me complace haber disipado sus sospechas. Les deseo muy bien a todo el mundo y un poco más de cortesía. Por cierto, esta casa está muy bien construida, y en mi furioso deseo de decir algo con la voluntad, apenas sabía lo que estaba diciendo. Incluso diré que es una casa que está excelentemente construida. Estas paredes ya se han ido, caballeros. Estas paredes están sólidamente conectadas, y en este momento, por un alarde frenético, golpeé duro, con un bastón que tenía en mi mano, en la pared detrás de la cual estaba el cadáver de mi querida esposa. Dios me librar de las garras del archdemonio. Tan pronto como mis cuentas estaban inmersas en silencio, cuando una voz les respondía desde el interior de la tumba. Un gemido, al principio amortiguado e intercalado como el grito de una urna infantil, que más tarde se convirtió en un grito prolongado, continuo, extremadamente anormal e inhumano. Un rugido, un aullido, una mezcla de horror y triunfo, como solo del infierno podía venir, viniendo de la garganta articular de los condenados en su agonía y demonios en el disfrute de la condenación. Sería una tontería hablar de mis pensamientos. Me sentí desmayado y apoyado contra la pared delantera. Preocupados por el terror y la sorpresa, los agentes que subían la escalera se detuvieron un momento. Poco después, 12 brazos vigorosos estaban en la pared. Este se cayó de un golpe. El cadáver, ya bastante descompuesto y cubierto de pastas de sangre, apareció erguido frente a lo circunstancial. En la cabeza, con las grietas rojas dilatadas y el solitario chispaje de ojos, estaba el gato odioso cuya astucia me obliga al crimen y cuya voz de la toga me dio al verdugo. Había amurallado al monstruo en la tumba.